Taller Efemeritis. ¿Cuán importante es la cooperación estrecha con los servidores esenciales en los tiempos actuales? En una época que contiene todo lo necesario para cumplir las condiciones para la gran ascensión de la humanidad en su conocimiento de la verdad aquí en la tierra, es de suma importancia aceptar el conocimiento de todo el tejido esencial de la manera correcta. Puede considerarse el cambio más importante de toda la humanidad en milenios. Es necesario aportarlo con seriedad para que pueda producirse un cambio en el desarrollo humano. Es más serio de lo que la gente sospecha hoy día. Después de todo, la actividad del tejido esencial también incluye, entre otras cosas, el entorno inmediato del hombre, donde todo está entretejido con hilos brillantes de naturaleza esencial. Todo lo que rodea al hombre está formado originalmente por sirvientes esenciales en un admirable tejido de radiación gradualmente enfriada que desciende hacia la obra de la creación posterior desde el Valhalla. Los hilos siempre llevan en su interior una radiación importante que media en el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida del hombre. Esto es algo tan nuevo para el mundo actual que, con la excepción de unas personas honestas que podrían considerarse valiosas excepciones, la gente generalmente lo rechazará obstinadamente durante algún tiempo. Será objeto de una gran lucha de sus mentes racionales para alcanzar el nivel de la clarificación de su conciencia, donde sólo entonces todo, con mayor claridad, en su naturalidad ya autoevidencia, podrá acercarse de nuevo paso a paso. Hoy en día, con pocas excepciones, las personas están completamente incapaces de conectar con algo superior. El conocimiento sobre los sirvientes esenciales se sitúa a una altura inimaginablemente elevada para la comprensión actual de las personas y, por lo tanto, está necesariamente muy alejado del fango mental del mundo actual. Por lo tanto, hay una completa desaparición hasta tal punto que las personas no son conscientes de toda la actividad de los seres esenciales. Las personas viven imaginando que todo lo que sucede a su alrededor sucede por sí solo. El mundo que las rodea se ha convertido para el hombre en un espacio donde se aplican leyes físicas y fórmulas químicas inanimadas. Las personas no perciben nada de la radiación esencial a partir de la cual la materia gruesa se forma y moldea. Desde su nacimiento concentran toda su capacidad de comprensión en la tangibilidad de la materia. La crianza y educación, incluso de los niños pequeños, se centran en la parte racional del cerebro que se centra en la capa exterior de la vida. Sin embargo, esto no era condición para comprender el mundo terrenal. Lo contrario es cierto. Además, para el hombre, desde sus inicios, el mundo terrenal fue un lugar de percepción natural y cotidiana de muchas manifestaciones de la acción de lo esencial. Esto se debió a que en esa época se desarrollaban naturalmente otras partes del cerebro, las cuales poseen la capacidad de estar en sintonía con percepciones superiores, supraterrenales, que pertenecen precisamente al hombre en la obra posterior de la creación,
como las más cercanas a toda la acción de lo esencial. Lo esencial podía percibirse y aceptarse de forma natural en el mundo de las personas como parte integral del desarrollo vital de todos los acontecimientos. En épocas anteriores, esto era así, al menos en parte. En milenios antiguos, incluso muchos antes de la época de la Atlántida, era algo completamente evidente para la gente terrenal. En todo, se les daba a las personas la oportunidad de percibir de forma sencilla y natural la participación del tejido esencial. De ahí surgió automáticamente una relación llena de respeto y cierta obediencia hacia el tejido de los sirvientes esenciales. Obediencia especialmente en asuntos en los que se percibe claramente la superioridad y la fuerza de los sirvientes esenciales. Sin embargo, no se trataba solo de la enorme fuerza de los sirvientes esenciales que operan en el mundo natural, sino que también incluía, entre otras cosas, el tejido de los hilos del destino. Hoy en día, la gente desconoce por completo el tejido de los hilos que devuelven al hombre en su vida presente las vibraciones provenientes de su existencia pasada. Se trata de una enorme sección de la actividad de lo esencial en la que existe un enorme desconocimiento para la humanidad actual. Todo el conocimiento necesario para la vida es un vacío para miles de millones de personas racionales de hoy. Por eso hay tanta ira y rebelión hoy en día, precisamente donde antes la gente aceptaba el conocimiento del presente en una experiencia más humilde, de que esto era el desarrollo de decisiones del alma en tiempos anteriores. En lugar de comprender, aceptar y cambiar dentro de sí mismos, solo arde una rebelión inconsciente en el ser humano contra todo lo que le llega y que no encaja en sus propias ideas y planes. En lugar de la voluntad de comprender, el rechazo de todo lo externo a este mundo permanece grabado en el cerebro racionalmente influenciado del ser humano. ¿Cuántos grados de ventajas tenían las generaciones antiguas cuando aún poseían este conocimiento más puro y libre sobre la influencia del tentador? Sin embargo, el tentador trabajó las debilidades de las personas durante tanto tiempo que confundió y oscureció por completo su confianza antes evidente en todas las conexiones simples y claras para ellos, hasta tal punto que una gran parte de las almas posteriormente vertieron el rumbo y, por lo tanto, olvidaron también el camino a su hogar en la luz. Al mismo tiempo, fue precisamente el conocimiento de los tejedores del destino lo que siempre guió al hombre interior hacia el enfoque correcto de lo que sucedía en su vida y, por lo tanto, el hombre pudo beneficiarse de él, progresando en las etapas del conocimiento de la omnisciencia de Dios en un cambio positivo. Este conocimiento siempre condujo a la comprensión de cuán pequeño es el hombre comparado con los efectos de las leyes de Dios, que actúan de manera permanente, incorruptible y justa en todo lo que el hombre ha creado. Esto formó la humildad que la gente de hoy desconoce y, por lo tanto,
enfrentan los efectos de las leyes de Dios con dificultad en una dolorosa ignorancia. Si supieran tan solo un poco sobre el gran ciclo que se cumple constantemente en el fluir de los hilos del destino, se inclinarían ante la admirable obra de los vanes, los nornas y los alfares. Como ya se mencionó, hubo épocas en la antigüedad en que tal comprensión de la gente de aquella época era algo evidente. La experiencia de aquellos tiempos permanece profundamente arraigada en el alma de gran parte de la gente. Solo necesita ser revivida y resucitada para que se convierte en parte natural de la conciencia cotidiana del hombre. Sin espasmos, es decir, con libertad, debería volver a formar parte de la vida de las personas hoy día, para que pueda surgir la conciencia de los artífices del destino, como sucedió al comienzo de la humanidad en la tierra. Los tejedores de los hilos del destino eran venerados porque, en cierto sentido, siempre se situaban por encima del hombre. Pero esto no se debía a que en la antigüedad las personas se sometieron y se convirtieran en vasallos insensibles de la inmutabilidad del destino humano, sino a que en todo lo presente reconocían partes de sus propios aciertos o errores previos. Esto conducía al enfoque correcto del hombre hacia su importante actividad y, por lo tanto, impulsó a todas a trabajar en sí mismos de forma cada vez más consciente. Liberarse de los hilos que atan y obstaculizan a una persona en su camino y al mismo tiempo tejer hilos que pueden apoyar su ascensión integral, siempre conduce naturalmente al éxito en todas las actividades humanas. Incluso puede conducir a un florecimiento sin precedentes en todas las direcciones del mundo humano. Esto también sucedió y a lo largo de las épocas, las personas percibieron de forma simple y clara la cooperación con toda la obra de la creación en este proceso. Agradecieron al Creador y a todos sus siervos por permitirles participar en la admirable construcción del mundo terrenal, que en aquel entonces florecía de forma incomprensible. La bendición del amor de Dios se percibía en todo. Esto, a su vez, condujo a una conexión más fuerte de las personas con los siervos esenciales en todas las acciones. Solo en la época de la Atlántida comenzaron a elevarse por encima del tejido esencial y, en sus magníficas obras, que solo pudieron formar con la ayuda de los siervos esenciales, en que quisieron ver su propia grandeza. Se consideraban una generación enviada por Dios mismo, que está por encima de todo lo demás en la obra posterior de la creación y, por lo tanto, se consideraban guardianes de la clase esencial. El resultado de tal arrogancia se manifestó entonces en forma de un duro golpe a los hilos del destino de todos los habitantes de la Atlántida. Hoy, gran parte de la humanidad se encamina una vez más hacia la colisión a la que se ve empujada por su propia arrogancia. La historia de esta pequeña tierra habla claramente del papel de la humanidad terrenal. Todo éxito y fracaso reside en la armonía de las personas
con un todo más amplio de lo que generalmente se reconoce hoy. Cuanto mayor sea el conocimiento de la totalidad de la obra de la creación, mayor conocimiento podrá alcanzar el hombre sobre la trama de su propio camino. Al aprender de las grandes y pequeñas señales de la vida, el hombre adquiere cada vez más sensibilidad para comprender el lenguaje en el que le hablan los tejedores del destino. De esta manera, adquiere conocimiento de una sabiduría insospechada para la mayoría de las personas hoy en día. En la comprensión y aceptación de estos infalibles servidores del Creador reside la oleada liberadora de conocimiento para la nueva era en la tierra. Para millones de personas, en este conocimiento surgirá repentinamente una imagen clara de los verdaderos acontecimientos de la obra de la creación. Por lo tanto, es fundamental que la iluminación espiritual se extiende por todo el mundo lo antes posible. Los vanes o nornas y los alfares trabajan en esto y, mediante su actividad esencial, participan en la gran proclamación de la omnisciencia de la voluntad divina que ha actuado sobre el espíritu humano desde tiempos antiguos. Su método se cumple precisamente en el tejido viviente de los hilos del destino, a través del cual los acontecimientos pueden ahora entrar en el mundo humano con inconfundible prominencia, reflejando la experiencia retroactiva inmediatamente después del comienzo, cuando surgen consecuencias de los pensamientos y acciones del hombre. Y este tejido se manifestará con tanta claridad que provocará en gran parte de la gente el temor de que realmente exista algo en la hasta ahora descuidada y a menudo desdeñosamente ridiculizada justicia de Dios. Las leyes de Dios no pueden ser ridiculizadas por mucho tiempo. Tarde o temprano, las consecuencias de pensamientos y acciones anteriores afectarán a todos. Pero también hay algo completamente diferente aquí. Es la gran promesa de cooperación renovada con todo el tejido esencial de la naturaleza. Hay una riqueza hasta ahora desconocida, escondido en esto, que se manifestará de inmediato si las personas se acercan con sensibilidad a la cooperación con esta parte de los alfares que pertenecen al mundo natural en el que tejen y crean formas de vida. Los alfares moldean el mundo aquí en la materia gruesa. Tejen y moldean con precisión las condiciones a las que el hombre se le ofrece entrar a través del nacimiento terrenal. Y además, en proporción al esfuerzo interior del espíritu humano, estas condiciones pueden cambiar gradualmente y transformarse en nuevas formas durante la existencia terrenal del hombre en la tierra. El hecho de que la gente desconozca esto no altera la promesa de posibles cambios pequeños y grandes. La materia es más moldeable de lo que la gente ha sabido hasta ahora. Sin embargo, la formación solo es posible cuando, a través de los nuevos hilos del destino, la radiación para los vanes o nornas es proporcionada por el hombre. La radiación crea un camino para que el espacio de los alfares deja a partir de ella pequeños
o incluso grandes cambios en la vida terrenal del hombre. Las formas se dejan a partir de la radiación que la chispa espiritual en el hombre emite constantemente. Con una radiación intensa, muchas formaciones pueden ocurrir con mayor rapidez y, por lo tanto, lo externo también puede cambiar con mayor inmediatez de lo que la gente conoce hoy día. La gente tiene una pequeña idea de lo que está sucediendo. De hecho, en las últimas décadas se han formado algunos movimientos de pensamiento con este propósito que confirman que el pensamiento positivo puede cambiar el camino de una persona para mejor. Ha ayudado a muchas personas y aún brinda cierto alivio a multitudes si sus pensamientos, con la esperanza de un cambio positivo, se orientan hacia una actitud positiva hacia sí mismos y hacia los demás. Esto se logra con la simple confianza de que si ya ha ayudado a muchos, también ayudará a otros. Como resultado, sin embargo, no existe un procedimiento verdadero, ni siquiera poco conocido, que permita comprender cómo se cumplen los procesos que traen cambios en la vida. Por lo general, se habla de las leyes del universo y de fuerzas invisibles que, desde su propia esencia, actúan para apoyar la materialización de los deseos de la conciencia humana. Esto se llama el poder de los pensamientos o la voluntad oculto del subconsciente. Que el proceso de cumplimiento sea simple y claro, pasado en el tejido de los hilos del destino por las manos de los sirvientes esenciales, los nornas y alfares. Estos movimientos mencionados están desconocidas. La participación de los servidores esenciales en este evento, aunque siempre es una condición, es algo desconocido para la mayoría de quienes lo realizan a diario. Esta inconsciencia conlleva el peligro de la arrogancia, pues quienes la utilizan ignoran que, al usar algo que la gracia de Dios le proporciona para mejorar su vida, son los tejedores del destino y que es precisamente a ellos a quienes pertenece el respeto consciente que nace de la humildad pura. La humildad pura en el espíritu humano se forma correctamente solo mediante el conocimiento integral de la verdad, que se acepta mediante el trabajo más activo del núcleo emocional. De lo contrario, el hombre corre el riesgo de que su éxito temporal se le escapa de las manos, convirtiéndose en algo evidente, incluso algo común, y se considere el gobernante de fuerzas que en realidad no comprende. La consecuencia de esto le llegará naturalmente en una nueva experiencia necesaria, ya sea en esta vida o en su viaje posterior a través de la obra posterior de la creación. El conocimiento de la formación de la materia por las manos de los alfares es hoy un avance evolutivo más que importante para la humanidad en su comprensión de la integridad de la obra de la creación. La materia gruesa es el resultado de todo el entramado de la radiación más sutiles a partir de las cuales se forman las formas perceptibles a los sentidos terrenales en las que nos encontramos y las aceptamos como realidad material. El propio cuerpo humano también pertenece a estas formas.
Durante siglos, los alfares han estado guiando hacia el cuerpo humano una radiación de tipo inconscientemente esencial que se captura en el núcleo celular de cada célula del cuerpo. Esta radiación se nutre y fortalece con el éter. De esta conexión de la radiación inconscientemente esencial en las células del cuerpo con el éter que fluye, surge una oportunidad para la sanación y también un cierto rejuvenecimiento del cuerpo terrenal humano. Por lo tanto, hace mucho tiempo, las personas podrían haber tenido la posibilidad de vivir mucho más tiempo que hoy día. Esto cumplió la promesa de que en una sola vida humana se puede recibir gran parte del conocimiento de las leyes de Dios y que una persona puede entonces dejar este mundo libre de las ataduras del pasado y al mismo tiempo llenarse del verdadero conocimiento de Dios y su obra de la creación. La vida de hoy es exactamente lo contrario. El alma nace en este mundo que durante mucho tiempo ha sido pobre en conocimiento y a menudo en un intento necio de experimentar la vida terrenal según el consejo de otros. Solo se enreda en nuevas ataduras en lugar de utilizar plenamente todas las fuerzas que la ayudan a liberarse, de modo que puede usar el tiempo terrenal para realizar cambios benditos para sí misma y para los demás. Gran parte de las personas están atadas por ataduras que desconocen y, en lugar de comprender su naturaleza, permanecen atrapadas en ellas, privándose así de su libertad interior sin que su razón lo reconozca. Esto priva de la fuerza a todo y el éter no puede fluir libremente hacia el hombre en una corriente refrescante como podría, para proporcionar a cada momento un nuevo aliento al cuerpo y a todas las envolturas internas que provienen de la materialidad que surgió aquí en la obra posterior de la creación, y así, de alguna manera, vincular siempre la chispa espiritual al camino de desarrollo que exige ser completado. La completitud consciente en el conocimiento de la verdad y su milésima prueba en el enfoque de los eventos que se acercan al hombre en su vida para enseñarle y, por lo tanto, conducirlo al fortalecimiento. De nada sirve huir de ella o rechazarla. Los hilos de las manos de los tejedores del destino son inmutables y solo pueden ser desechados por el hombre en la experiencia. El mejor uso de la experiencia reside en la comprensión y la aceptación, a partir de las cuales se forjan el cambio y el avance hacia una mayor iluminación del hombre. Esta es la cooperación entre los humanos y los tejedores esenciales. Esto se debe a que los propios tejedores reciben el don de la radiación espiritual humana si una persona recorre el camino correcto en la vida y se le permite ver en todo el tejido de la gran sabiduría divina, de la cual los tejedores esenciales forman parte. La cooperación, por lo tanto, consiste en la comprensión consciente de todos los acontecimientos. Cuando una persona participa en su propia voluntad en tejer los buenos resultados de todos ellos. Dado que cada persona está, en cierto sentido, conectada con el todo, los efectos de la comprensión consciente son de gran alcance.
Incluso lo más sutil que resulta de la ascensión del individuo afecta al todo al aportar radiación desde la cual los tejedores del destino pueden formar nuevos eventos en el orden de la materia gruesa visible de este mundo. Todo está conectado en un todo unificado al que llegan innumerables hilos de radiación que emanan de los deseos humanos y de todos los motivos, superiores o inferiores. El resultado es el mundo exterior con toda la ayuda o el dolor que en él se encuentra. La participación directa de las personas en la formación del mundo exterior es, en realidad, mucho menor que todo lo que la voluntad humana debe generar en un plano invisible a los ojos terrenales. De lo invisible se forma y finalmente nace todo lo que necesariamente llega al plano terrenal, algo que las personas, en sus limitaciones, solo llaman real porque lo perciben con sus sentidos. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria. A partir de los impulsos de los sentimientos, los pensamientos y todas las vibraciones sutiles que se producen en el hombre, sin que éste puede percibirlas en su excesiva concentración material, se forma permanente e inmutable la externa vida. Darse cuenta de esto y, sobre todo, aceptar que esto no sucede por sí solo, sino solo a través del tejido de los tejedores esenciales, es un progreso extremadamente valioso en la iluminación espiritual de la humanidad. Incluso se puede decir que sin esta comprensión no será posible hablar de iluminación espiritual. Y dado que la iluminación está llegando, es solo una señal de cuánto trabajo le queda a una persona por delante si ahora necesita dar un paso tan fundamental para comprender y aceptar esta parte necesaria de la cooperación entre ella y los tejedores esenciales. Para que esto sea posible para quienes estén realmente interesados, el taller Efemeritis ya se esfuerza por crear todos los caminos de apoyos posibles con la gracia de la luz.